Buenas noches a todos. Buenas noches, Dios les guarde y bendiga. Vamos a comenzar. Donde quiero esperar unos segunditos porque no sé si le puse bien. No, si ya le puse bien. No quiero que me pase lo que la otra vez. Espero estén bien. Estoy bien con el favor de Dios, echándole ganas y agradeciendo a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes por este medio y de compartir la palabra de Dios, que es un bálsamo al corazón de aquel que la recibe con gozo, aquel que la recibe con un deseo de ser transformado, con humildad, con sencillez. Todos necesitamos a Dios, estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. El espíritu tiene una necesidad de estar en comunión con Dios, por eso hay tantas religiones, pero bueno, ese no es el tema, solamente es una pequeña plática. Y pues quisiera orar para iniciar nuestra meditación, una meditación que sigue hablando del sermón del monte, y vamos a hacer una oración ahí con los que estamos. Señor, queremos agradecerte la oportunidad y la bendición de estar juntos, de poder meditar en tu palabra, de usar este medio, Señor, el Facebook Live, para seguir pregonando tu palabra, Señor. Hoy las iglesias están cerradas, pero la boca no, Señor, y nosotros seguimos hablando hasta que tú digas, ven. Así es de que nosotros esperamos, Señor, que tú nos hables, nos confortes, nos exhortes, nos edifiques y nos consueles a través de cada una de las palabras, Señor, que están escritas aquí en este bello libro, el cual es tu palabra y la palabra es viva. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer Mateo 5, ahí terminando las bienaventuranzas, del versículo 13, y voy a leer hasta el versículo 16. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien. Ya Jesús, habiendo establecido el carácter de aquellos que han querido ser los ciudadanos de Sión, los que quieren seguir a Jesucristo, los que quieren entregar a su vida a Cristo, Él empieza a describirnos cuál es nuestra primera tarea como hijos de Él. Nuestras tareas es ser luz, ser sal. Y es una tarea que es para todo aquel que confiesa el nombre de Jesucristo y que ha aceptado su bancarrota espiritual, y es un pacificador, es un misericordioso, es alguien que está hambriento de sed de justicia, etcétera, lo que ya vimos. Y bueno, el mundo en realidad está con una necesidad imperiosa, una necesidad grande de encontrarse con Cristo, encontrarse con el Rey de Reyes, de tenerle en su vida. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ha sido desde la creación, desde el principio. Podemos leer en Génesis capítulo 6, voy a leer algunos versículos. En Génesis capítulo 6 podemos ver antes del diluvio, cuando Dios expresaba esto, y decía el versículo 6, capítulo 6, 11 de Génesis, dice Dios: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Entonces no es algo nuevo. Después del diluvio podemos ver cómo Dios expresa en Génesis 8, después del diluvio, dice el versículo 11, es 8:21, perdón. Dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. O sea, aún el hombre no ha aprendido la lección, los seres humanos seguimos siendo duros de corazón, no queremos reconocer nuestra bancarrota espiritual. Y bueno, en todo tiempo, en los días de Isaías capítulo 1, voy a leerlo, el versículo 5, dice así: en todo tiempo, dice Isaías capítulo 1, versículo 5. Dice: ¿por qué seréis castigados aún? Pregunta Dios. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.
hace más de 2700 años que escribió el profeta Isaías, y aún el hombre no ha vuelto a Dios. El mundo necesita que seamos luz, que seamos sal, necesita a Cristo en su corazón. En la época después de Jesucristo y antes de Jesucristo ha habido maldad. En Romanos 8, cuando ya había sido crucificado Jesucristo, la maldad continúa. Y mire cómo dice Romanos 8. Este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma, y en el versículo 8 de Romanos 8 dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces podemos ver que la maldad en el mundo está latente. No podemos negar que hoy a lo moral le llaman amoral y a lo amoral le llaman moral. Dice el profeta Isaías: hay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, a lo dulce ajenjo. Entonces el mundo está corrompido y nosotros tenemos una tarea. Todo aquel que ha profesado y ha creído que Jesús es el Señor, es el Rey de su vida, es su Salvador, pues tenemos que empezar a dar fruto una vez que hemos aprendido las bienaventuranzas y hemos moldeado nuestro carácter y estamos moldeándolo aún. Tenemos que hablar. Dice el versículo que nos atañe, dice: vosotros sois la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos la sal. La sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda en tiempo de Jesús. Los griegos decían que era divina. Los soldados romanos frecuentemente se les pagaba con sal, por eso de ahí la palabra salario. Se consideraba una ofrenda alguna digna para algunos dioses de los romanos. Cumple con varias funciones de la sal. Esta purifica, esta preserva, esta cura, esta da sabor, sobre todo despierta la sed. Entonces nosotros somos esa sal que alumbra, que sazona, que da sabor, que da a la tierra pues esa sed, esa purificación, esa cura. Y nosotros tenemos que ser ejemplo del carácter que hemos aprendido en las bienaventuranzas. Nosotros tenemos que notar, la sal habla de la condición interna del hombre, la luz habla de la condición externa del hombre. Ahorita vamos para allá, pero la sal habla de la condición interna. Entonces nosotros tenemos que hablar del amor de Dios en cada tiempo, cada momento de nuestras vidas a través de nuestro carácter. La sal es conocida por todos. La sal es conocida por todos, así los cristianos debemos ser conocidos por todos por nuestro buen carácter. Yo sé que todos tenemos nuestras luchas y no somos una monedita andando, y sé que a veces pecamos, pero no creo que lo hagamos deliberadamente. Nos equivocamos y cuando nos equivocamos pedimos perdón y cambiamos la actitud, pero buscamos la rectitud, buscamos la justicia porque tenemos hambre y sed de justicia, porque estamos buscando ser pacificadores, etc. Entonces, por eso Jesús nos dice que nosotros somos la sal, y para esto nos da un remedio. El Señor dice: el mundo necesita que les conozcan. Para eso el Señor nos pone aquí en perspectiva y nos dice: ustedes tienen que ser sal, tienen que ponerse a trabajar. Todos trabajamos para el Señor. Una vez que uno es siervo de Dios, es esclavo de Dios, y uno empieza a servir al Señor, a su causa, al reino de los cielos, y nosotros somos parte de ese reino de los cielos. ¿Alguna vez te has preguntado, tú, amigo, hermano, que me escuchas, por qué cuando tú eres salvo no vas directamente al cielo? Dios nos deja con propósitos, y uno de sus mayores propósitos es que extendamos el reino. La iglesia primitiva en el Pentecostés empezó con los 12 discípulos, después eran 11, después se agregó al apóstol Pablo, pero a partir de ellos ha llegado el evangelio, porque ellos fueron sal en el mundo, y ha llegado el evangelio. Empezaron en Europa, Asia, y ha llegado a Latinoamérica, en Oceanía, en todo el mundo está. De 12 ahora somos más de 2,000 millones de que profesamos la fe en Jesucristo, y tenemos que ir en avanzada, tenemos que ir caminando en más. Así es que nosotros somos ese remedio que Dios pone en medio del mundo que está colapsado, que está destruido, que está en su oscuridad, que está sin su sazón, que está sediento de hambre y sed de justicia, porque la sal produce esa sed. Nosotros somos esos que provocamos en los demás, y dicen aquellos que no conocen a Dios: ¿y cómo es que vive de esta manera? ¿Y cómo es o ella que se sujeta? ¿Cómo es ella que cambia? ¿Cómo es ella que tiene un buen matrimonio? Nosotros producimos esa sed de querer conocer el evangelio, de querer conocer a Jesucristo, pero nosotros tenemos que hacerlo. Y si nosotros somos echados, somos desvanecidos, como dice: vosotros sois la sal, pero si se desvanece, ya no será salada. ¿Qué no será salada? Pues la tierra, ¿no? O sea, nosotros podemos desaparecer, ¿y qué va a ser de la tierra? Bueno, eso ya es profético, y después
Quizá algún día lo estudiemos, pero eso ya son otras cosas. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en casa, tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida, tenemos que trabajar con nuestros vecinos, tenemos que empezar a predicar el evangelio en nuestros trabajos, tenemos que empezar a predicar el evangelio en nuestras iglesias, tenemos que empezar a predicar el evangelio donde quiera que vayamos. Cuando te subes a un Uber, cuando vas en el metro, cuando alguna persona te pregunta, cuando algún amigo, un familiar te sientes a la mesa con él, tenemos que ser esa sal que produzca sed, que cure, que ayude, que ponga sazón en la vida de los demás. Si nosotros haber aprendido el carácter de las bienaventuranzas, si nosotros no somos mansos, cuando otro es orgulloso, no estamos siendo sal. Si nosotros no somos esos hombres perdonadores, cuando otros están siendo groseros, no estamos siendo sal. Nosotros debemos ser pacificadores. Si nosotros no somos misericordiosos, si extendemos la mano al necesitado, al menesteroso, no estamos siendo sal. Si nosotros cerramos los ojos como lo hace el mundo, no estamos siendo sal. Si nosotros, en vez de ser alguien que defienda la justicia, nos sentamos en sillas escarnecedores, si guardamos silencio a las cosas que el mundo aprueba cuando Dios no lo aprueba, no estamos siendo sal. Nosotros tenemos que tener esas características de un hombre que ha nacido de nuevo porque conoció su bancarrota espiritual y entonces se empieza a desarrollar las bienaventuranzas y después empieza a trabajar para el reino de los cielos. Si nosotros no hablamos la verdad, ¿verdad? Siendo limpios de corazón, si nosotros no nos confrontamos a nosotros mismos y a la gente siendo limpios de corazón, pues entonces los demás van a defender su causa y no vamos a ser sal. Tenemos que ser sal, amigo, tenemos que ser sal, hermano, tenemos que cumplir la tarea para la cual Cristo tuvo misericordia de nosotros. Recuerda que tú y yo estábamos sin esa sal, tú y yo estábamos perdidos en nuestros deleites, en nuestros pecados, dice el apóstol Pablo. Pero nosotros tenemos que caminar a la vida, caminar a la madurez, caminar al trabajar para el Señor. Dice también ahí mismo en Mateo 5, hablando ahora de la luz, vamos a leer dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Somos la luz. Mira, dice que eres la sal y que somos la luz. No dice que nos hemos de convertir. No está hablando en futuro. Está hablando en un presente. Es un presente continuo. O sea, está diciendo, tú eres sal, tú eres luz, trabaja como tal. Haz lo que te corresponda. ¿Por qué declara Jesucristo esto, que somos sal y somos luz? Pues porque hemos aprendido las bienaventuranzas, porque hemos nacido, reconocimos nuestra bancarrota y volteamos a Dios y empezamos a lamentar nuestro pecado, empezamos a ser misericordiosos, empezamos a tener ambición de justicia, empezamos a ser pacificadores, empezamos a ser hombres que somos perseguidos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros somos esa luz y somos esa sal. Está implícito en esa afirmación de Jesucristo cuando dice, vosotros sois la luz del mundo. Está implícito que el mundo está en la oscuridad. Está implícito. Y el mundo está en la oscuridad porque está cegado de su propio corazón. El corazón es engañoso. También estudiamos ya lo que es un corazón. Entonces nosotros somos esa luz en medio de la oscuridad que alumbra y que desvanece las tinieblas. Cuando entra la luz y entra la verdad, un rayo de luz entra directo. No va curvilíneo, no habla, no da tajantes, no hace medias, va directo y habla con la verdad, con la justicia y con el amor de Dios. Nosotros tenemos que ser esa luz. Entonces está implícito que nosotros debemos de tener un deseo ferviente en nuestros corazones de confrontar a las tinieblas con amor, con sinceridad, con respeto, con mansedumbre, con templanza. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser sencillos a nuestro hablar. Entonces, hagamos nuestro trabajo. Somos luz, somos. Y nosotros como cristianos no sentimos el dolor de la gente que se está perdiendo, miles de millones de personas que se van a una eternidad sin Dios, que ese es el verdadero infierno. Si nosotros no tenemos esa preocupación, ese dolor, entonces ¿quién? Si nosotros somos la luz y somos la sal. Y eso se trata de predicar el evangelio, se trata de hablar con nuestro corazón, con nuestro interior y con nuestro exterior, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de tener un matrimonio, con nuestra manera de tener una familia, con nuestra manera de tratar al vecino, etc. Entonces nosotros debemos ser esos cristianos que no debemos de desfallecer, sino de empujar con amor, con sabiduría, con paciencia. No nos cansemos pues de hacer el bien. Entonces el mundo se ocupa mucho de su cuerpo.
se ocupa de su alma, se entretiene en su alma, se entretiene viendo series, viendo cosas, escuchando música, el alma se alimenta, el cuerpo lo ejercitan, lo alimentan con comida, pero casi el mundo no ve esa oscuridad que tiene su espíritu. Dios, somos cuerpo, alma y espíritu, y si nosotros no enseñamos a la gente a que tiene que tener una necesidad imperiosa de que Dios llene ese vacío que hay en su corazón a causa de que su espíritu no está teniendo una comunión íntima con Dios, entonces ¿quién lo hará? Si nosotros somos la luz, si nosotros somos la sal, tenemos que caminar hacia el Evangelio. Se dice que los cristianos brillan, no como luces, sino como luminares del mundo. Y lo voy a leer, dice Filipenses, mira, fíjate cómo dice Filipenses, capítulo 2, el verso 15 al 16, dice así. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, que hablen con verdad, dice, sin mancha en medio de una generación maligna. Estamos en una situación dura, hermanos, amigos. El mundo se está yendo de cabeza. Dice, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos que resplandecer de esa manera. Hablar de una manera sabia, sencilla, con amor. No te preocupa, no te carga la gente que se va a una eternidad sin Dios. Si tienes esa carga, tienes que abrir tu boca. Tienes que quitar ese temor que a veces muchos cristianos no tienen. Es que yo no sé hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que trabajar para el reino de los cielos porque eres sal y porque eres luz. Si has nacido de nuevo, tú eres sal y tú eres luz. De Juan el Bautista se decía que preparó el camino del Señor en Juan capítulo 5. De Juan el Bautista se decía esto, mira cómo decían de Juan el Bautista. Juan 5, verso 35 dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. De eso hablaban de Juan el Bautista. ¿Qué podemos decir del mismo Jesucristo? De Dios dice en segunda de Juan, Él es la luz. Dice Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice la escritura de Dios mismo, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces nosotros tenemos que ser esa luz. La iglesia debe resplandecer como luminaria. Juan fue una antorcha encendida y de Dios se dice que Él es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y bueno, cuando uno es luz y cuando uno es sal, pues pasa lo que dice la última bienaventuranza, seremos perseguidos, seremos señalados, seremos criticados. Con un error que uno cometa a veces, con eso ya pierde uno la credibilidad, pero nosotros tenemos que seguir adelante. La gente te juzga. Yo puedo ver a otras personas que se equivocan, que profesan otra religión y pueden decir y hacer y no pasa nada. Pero nosotros somos esa luz y tenemos que trabajar en nuestro carácter y servir al Señor. Entonces, si la luz representa que hay santidad, porque Dios es luz, es santidad, si la luz representa que Dios es justo, su carácter, sus atributos, nosotros tenemos que representarlos con sabiduría. Tenemos que esforzarnos trabajando todos los días de nuestras vidas, a cada instante de nuestras vidas, teniendo una comunión verdaderamente íntima para poder cambiar nuestro carácter y para poder ser esa luz, para poder ser esa sal que Dios quiere que seamos, que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte. Las tinieblas lo que representan es la corrupción, la maldad, el pecado del hombre. Esos son lo que son las tinieblas. Nosotros somos esa luz que abre las tinieblas y que brilla en medio de las tinieblas. No que nos conformemos al mundo, sino porque no somos de este mundo, enseñaremos al mundo a vivir como Cristo nos ha enseñado a vivir a lo largo de nuestro camino. La luz, hermano, es el carácter externo, revelado, y la sal es el carácter interno que hemos sido enseñados con las bienaventuranzas. Entonces, una vez enseñado nuestra bienaventuranza, tenemos ese carácter externo. Fíjate que dice Efesios 5, versículo 8. Lo voy a leer del 8 hasta el 13. Mire cómo dice. Efesios 5, del 8 al 13 dice, porque en otro tiempo, erais tinieblas. Así éramos nosotros. Éramos tinieblas, dice. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces nosotros tenemos que ser esa luz, vivir en santidad, en justicia, en verdad, porque antes éramos tinieblas, pero ahora Dios nos rescató de ahí, nos mostró, nos quitó la vida de los ojos, nos dio la luz y empezamos a caminar erguidamente, con sabiduría y con amor, para proclamar la palabra del Señor. La luz tiene muchas cualidades, ¿no? Su velocidad, cómo se refleja, etcétera, pero yo nada más quiero tocar dos. Una de sus cualidades es que la luz se refleja por su posición, ¿sí? Entonces, depende de la posición de la luz, es cómo va a hacer un reflejo y cómo va a mitigar las tinieblas. Tú tienes una posición en tu trabajo, tú tienes una posición en tu casa, puede ser papá, puede ser hijo, puede ser esposo, puede ser esposa, puede ser abuelo, puede ser nieto, puede ser tío. En esa posición tú tienes que hacer luz. En tu trabajo a lo mejor eres el jefe, a lo mejor eres el director, a lo mejor eres el dueño, a lo mejor eres el empleado, a lo mejor eres el empleado de más bajo rango, pero tú tienes que hacer luz, esa es tu posición. Y también la luz tiene otra característica, que se refleja por su naturaleza. La luz es natural, no tiene que pujar para reflejarse. Entonces nosotros tenemos esa naturaleza que Dios nos puso. Vosotros sois la luz que desciende y que viene de la naturaleza que Cristo nos dio, porque Él es luz. Entonces nuestra naturaleza es que podamos hacerlo de forma natural. No pujamos para externar el amor, no pujamos para cambiar nuestro carácter y cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. A veces tenemos luchas, pero una cosa es tener luchas y otra cosa es estar pujando para ser naturales. Una manzana, un fruto de manzana no da peras, y un fruto de manzanas da manzanas, y no está pujando ahí para dar manzanas. Entonces nosotros tenemos que ser esa naturaleza, tenemos que tener esa posición. Como a veces digo, nuestra trinchera, tenemos que tener nuestra arma para salir a la batalla y predicar el Evangelio. Déjeme decirle que se trata de predicar el Evangelio día tras día, semana tras semana, año tras año, mes con mes, década con década. Nuestra posición es predicar el Evangelio y a Cristo crucificado y resucitado. Tengo más de 10 años predicando el Evangelio desde un púlpito, y también de manera personal. Y eso es algo que siempre he querido incluir en mis predicaciones, lo que Jesucristo hizo en mi vida, porque cuando Jesucristo cambió mi vida, lo único que me ha restado es abrazarle, amarle, servirle, obedecerle, entregarme a Él. No estoy hablando de mí simplemente lo que quiero transmitirles es que nosotros tenemos que hacer esa luz por nuestra naturaleza. Alguien que tuvo un encuentro con Jesucristo tiene que tener ese deseo de predicar su palabra para que otros tengan lo que ellos eran. Yo era tinieblas, como lo leímos, pero una vez que se me quitó la venda de los ojos, yo quiero que los demás también vengan al conocimiento de la palabra de Dios, del amor de Dios, de la bendición de Dios, de tenerlo en nuestras vidas. No que no tengamos problemas, los cristianos tenemos problemas y muchos, pero los problemas con Cristo son más fáciles. Con Cristo aún la muerte hay una respuesta a ese problema, es la vida eterna, es la paz. A los deudos, cuando enterran a un cristiano se dice gracias porque Cristo tendrá una mejor vida. Entonces los problemas en medio de alguien que ha nacido de nuevo, cuando tiene un encuentro con Jesús, lo que desea es predicar el Evangelio con su vida y con sus palabras. Cuando Jesús empieza el sermón del monte en Mateo capítulo 5 y abriendo su boca, ¿no? ¿Por qué la Biblia aún agrega eso? Pues porque abriendo la boca, porque predicando, porque hablando la verdad de Dios, porque siendo sabios y sencillos, podemos nosotros contagiar al mundo. ¿Alguna vez te has sentado con un vendedor estrella de esos de Jafra, de esos que venden por catálogo? Son súper buenos para vender. ¿Por qué? Porque les apasiona su producto, porque ellos tienen ese deseo de que los demás lo consuman porque les ha hecho bien. Mi esposa está vendiendo, es un comercial, punto y aparte, pero ella está vendiendo unas esencias que le han ayudado a la salud de mi hijo Mateo y a la salud de ella y también a la mía. Y ella está pregonando eso porque ella ha visto que eso le ha funcionado a su vida. Pero ¿qué más? ¿Qué otra función es más grande que el Espíritu Santo morando en nosotros? Y nosotros, como esos vendedores, tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque somos sol, somos sal, porque somos luz, porque vamos a provocar sed en otros, porque vamos a alumbrar según nuestra posición. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículo 2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces,
El deseo del apóstol Pablo era predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar el evangelio, porque era luz, porque era sal. Nosotros no es distinto. Iglesia, despierta. Iglesia, sirve al evangelio. Estás en tu casa confinado, pero tienes medios para predicar el evangelio. Tienes un teléfono para hablarle a tus vecinos, a tus parientes. Tienes medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Sal a predicar el evangelio, no te quedes callado. Ten ese deseo de ser esa sal, ten ese deseo de ser ese evangelista, ten ese deseo de ser ese instrumento en las manos de Dios para que el mundo crea y para que tú puedas cumplir con el llamado de Jesucristo que nos hizo a todos aquellos que hemos recibido. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Así es que te invito en el nombre de Jesús a que te levantes de tu silla y que trabajes para el reino de los cielos. Nosotros no podemos estar callados, encerrados en nuestra cueva y esperando que el mundo pase. Nosotros amamos al mundo, nosotros no podemos ser enemigos del mundo, pero nosotros amamos al mundo, no sus actitudes, los confrontamos, vamos directo como la luz, les hablamos o hablamos de las tinieblas y si nos rechazan, pues ya lo dijo Jesucristo en la última bienaventuranza, te rechazarán, te menospreciarán, te vituperarán, te levantarán falsos, no importa, tú levántate de tu silla, te avergonzarán de ti, tú levántate de tu silla y haz lo que tengas que hacer porque eres sal, porque eres luz. Y si tú y yo no cumplimos este mandato, quizá a lo mejor somos de la secreta, los cristianos de la secreta, sí sabes cómo son esos, ¿no? Los que son cristianos pero solamente Él sabe, ¿no? Así es de que nosotros tenemos que trabajar para el reino de los cielos, trabajar para el reino de los cielos porque somos llamados iglesia y la palabra iglesia es llamados aparte para predicar, para que el mundo crea. Recuerda, 12 empezaron el ministerio de la evangelización y hoy somos más de 2,000 millones de gente que hemos creído en Jesucristo. Nos faltan más de 5,000 millones de personas. Tenemos que trabajar en nuestra trinchera, tenemos que ser luz en nuestra posición. Para concluir, observemos, hermanos, que hay dos figuras que Jesucristo representa aquí, la sal y la luz. La sal y la luz, estas funciones son las que el cristiano tiene que ejercer. Ambas figuras son representadas de forma distinta. La sal opera internamente, como ya lo dije, en la materia con la cual se pone en contacto. La sal, cuando tú la usas en un alimento, la recubre y hace que ese alimento mejore, que ese alimento se persevere. Entonces la sal es la materia con la cual se pone en contacto y la luz opera externamente irradiando con lo que nos rodea, porque dice Mateo 5, lo vamos a leer, como dice, eso es externo, la luz es externa. Dice el versículo 5, el versículo 18, el 16, dice, así lumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Entonces la luz tiene que ver con tus obras, con tu manera de conducirte, y la sal tiene que ver con tu manera interna, con lo que pones, con lo que trabajas y con lo que hablas, porque ya estás cambiado internamente. Recuerda, la última bienaventuranza es que seremos perseguidos, que seremos vituperados, que seremos señalados, que seremos, nos levantarán falsos testimonio de Jesucristo. El árbol verde lo crucificaron. ¿Qué nos esperamos? Que nosotros que somos ramas secas. Así es que no tengas temor de que te señalen, de que te critiquen. Haz lo que tengas que hacer, porque eres sal y porque eres luz. Un gran predicador de Inglaterra, Spurgeon, dijo así: vosotros no sois un caramelo de la tierra, son la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Entonces, trabajemos en avanzada, seamos sabios, seamos sencillos, seamos hombres, mujeres, niños, jóvenes que quieran que el mundo conozca a aquel que salvó tu vida de la perdición, de ese pozo cenagoso donde te encontrabas, donde yo me encontraba, en esas tinieblas donde estábamos, donde pensábamos que nuestra banalidad de nuestra vida era suficiente. Cuando nos dimos cuenta y nos quitaron la venda de los ojos y nos dimos cuenta que estábamos en bancarrota espiritual, y de ahí comienza todo el sermón del monte. Que Dios te bendiga. Predica el evangelio, habla, no tengas temor, porque el Espíritu Santo te dará palabra para hablarle a la gente con la cual te rodeas. Sé luz por tu naturaleza, por tu posición, sé sal para generar sed en la gente que te conoce. Que Dios te bendiga. Gracias, nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite, para seguir en la estudiada del Sermón del Monte, que es el carácter de un verdadero creyente, de un verdadero discípulo. Todo Mateo 5, todo Mateo 6, todo Mateo 7 habla Jesús de eso. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, eres bueno en gran manera. Ayúdanos a cumplir el propósito para el cual nos rescataste. Nos rescataste para hacer sal, para hacer luz. Pero aún si nosotros calláramos, dice tu palabra que las piedras hablarán, pero nosotros no vamos a callar.
Vamos a hablar, Señor, porque tú nos has amado y queremos que el mundo te conozca. Señor, bendice a la gente, Señor, que alguna vez, Señor, ha escuchado de tu palabra, Señor. Atráelos con tu corazón y permite que ellos puedan venir a tus pies. Gracias por cada uno de los que, Señor, están predicando el Evangelio, y a los que no, Señor,ínstalos, anímalos, fortalécelos, Señor, para que hablen aquello, Señor, que tú has hecho en sus corazones. Gracias, Señor, por el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga a todos. Un abrazo, compartan el Evangelio y compartan este video. Bye.